Voy a darle 2 minutos más y ya comenzamos con la clase. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, te escucho, Javier, adelante. Quería consultarle si tiene alguna recomendación a la hora de elegir el estado contable de una empresa para hacer el trabajo, sobre todo por las extensiones y todo eso de lo que podemos llegar a conseguir. No, no, Javier, yo te diría que te quedes con una SA, con una SRL chiquita, que se puedan manejar bien todos los requisitos que se solicita para la elección del trabajo, porque son las más fáciles de conseguir en los estados en Internet. Por eso, solo por eso, me inclino a ese tipo de conformación. Una SAS también puede ser, pero no sé si ya hay levantado el balance. De cualquier manera, me parece que esa figura es la más conveniente. Gracias, profe. De nada. Bien, gente. 16:05, comencemos la clase. Voy a, como siempre, comenzar comentándoles antes de poner a grabar que tenía un problema en la configuración de mi equipo, por eso había clases que no se podían ver. Creo que ahora Drive está arreglado y que están todas las clases para poder ser apreciadas. Si alguien por algún motivo no puede, me lo dice, pero he verificado que no habría problema y que a la gente con la que consulté me dijeron que sí, que pudieron acceder a todas y cada una de ellas. De cualquier manera, una compañera de ustedes, activa participante del chat, me comunicó que lo había levantado en la info del grupo, o sea que también el enlace lo pueden encontrar por ahí. De esa manera creo que tenemos solucionado el problemita ese de que había algunas personas que no podían tener acceso a las clases. De cualquier manera, sigo atento a cualquier reclamo que podamos tener. La clase de hoy, perdón, voy a poner a grabar. La clase de hoy es, como yo les decía la vez pasada, el inicio del final de esta materia, que sin lugar a dudas, y yo no puedo decir ninguna otra cosa, para mí es apasionante desde el punto de vista de que es tan importante para nuestra profesión que incluso se ha transformado en una especialidad. Así que aquellos que quieran seguir perfeccionando en la misma, hay varios posgrados en nuestra misma facultad que están dictando lo que tiene que ver con auditoría. Todo lo que vimos hasta este momento tiene que ver fundamentalmente con los elementos que maneja la auditoría, el auditor,
a efectos de poder llegar a la finalización del mismo y emitir un informe. Ustedes saben perfectamente bien, o van a saber perfectamente bien, que existen varias clases de informes y en función de ello los mismos van a tener, o mejor dicho, el informe es uno solo, pero vamos a tener diferentes opiniones que emitir respecto de las diferentes situaciones que podamos encontrar. En función de eso, vamos a ir viendo cuáles son las situaciones que se presentan y vamos a ir analizando a partir de ahora cuáles son los puntos finales de la auditoría a efectos de la emisión del informe final, que es obviamente la conclusión de la auditoría, tema que, como les dije, han comenzado a desarrollar. El ejercicio de hoy tiene por finalidad analizar. El ejercicio de hoy no es muy fácil de entender en principio, pero es muy sencillo de resolver al final. Pero lo importante es que en este, que es el práctico 14, yo les recomiendo que lo tengan muy, pero muy presente. ¿Por qué? Porque como van a ver en el desarrollo del mismo, nosotros hemos expresado en la primera parte un programa de trabajo que contiene prácticamente el 100% de los pasos a seguir por la auditoría. Y entonces, en función de ello, ustedes van a encontrar muchísimas afirmaciones que a la larga nos van a servir para resolver los temas o los problemas que nos presentan con la finalidad, sin lugar a dudas, de la emisión del informe final. Usted es el auditor externo del Moño S.A., finalizado las tareas programadas para la auditoría de los estados contables, cuyo ejercicio finaliza el 30 de junio. A la fecha se encuentran contemplados el programa de trabajo en lo que se refiere a tareas finales. A continuación se detalla el mismo. Fíjense, por favor, el orden en el que se encuentran, porque este es uno de los mejores programas de trabajo que podemos tener o podemos llevar adelante desde el punto de vista de la auditoría. Básicamente, vamos a hablar, en primer lugar, de la revisión de los hechos posteriores al cierre. Después viene la revisión final de los papeles de trabajo, la revisión de exposición de los estados contables, la obtención de la carta de representación del directorio o carta de gerencia y, por último, la emisión del informe final de auditoría. En estos pasos del programa de trabajo de un auditor, de cualquier auditor, nosotros vamos a diferenciar cuáles son los pasos, cuáles son las pruebas sustantivas. ¿Recuerdan el ejercicio anterior? ¿Cuáles son las pruebas sustantivas que deberíamos llevar adelante a efectos de poder tener certeza sobre algunas afirmaciones? ¿Por dónde vamos a empezar? Por la revisión de los hechos posteriores al cierre. Los hechos posteriores al cierre, recuerdan que se dan entre la fecha de finalización del Estado y el 25º día del cuarto mes de cerrado del ejercicio, o sea, antes de la presentación del informe. Revisión de actas de reuniones de directorio, de asambleas de accionistas y del órgano de fiscalización por el periodo comprendido entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha del informe de auditoría. Nosotros aquí vamos a hacer un raconto de toda la información que ha ocurrido en la empresa con fecha posterior al cierre, pero que tiene incidencia directa en el informe que estamos por emitir y, de hecho, en el estado contable que estamos por analizar. Después dice indagaciones al directorio y a la gerencia acerca de hechos importantes ocurridos entre la fecha del cierre del ejercicio y la fecha del informe de auditoría. Revisión de registros contables elaborados a partir de la fecha del cierre del ejercicio y la fecha del informe. Indagaciones con asesores legales del ente,
y control de gastos de honorarios para detectar otros profesionales diferentes a los indicados por el director. Estos son los pasos que nosotros deberíamos llevar adelante frente a este programa de trabajo en el primer punto, uno de los más importantes, que es la revisión de hechos posteriores al cierre. Revisión final de los papeles de trabajo. Nosotros, mientras veníamos trabajando, veníamos cosechando evidencias, veníamos trabajando sobre pruebas de control o pruebas sustantivas a efectos de poder ir dilucidando cuál era el comportamiento del control interno y de esa manera lograr, sin lugar a dudas, la posibilidad de llegar a una conclusión fehaciente y certera. En el transcurso pudimos trabajar solo o acompañado de algunos colegas o de algunos empleados del estudio para la realización de alguna de las tareas que estaban propuestas. Ya aquí el auditor, el jefe del estudio o quien lleve la responsabilidad de la emisión del informe va a tener que recabar toda esa documentación que está en diferentes estratos y en poder de diferentes personas, a efectos de que, como que les vengo diciendo, elaborar el trabajo, el informe final. ¿Qué tengo que hacer? La recopilación de la totalidad de la documental relativa a la auditoría, análisis e interpretación del contenido de las mismas, comparación de las conclusiones extraídas del análisis e interpretación de las adecuaciones contables y administrativas instrumentadas por la gerencia, evaluación de los efectos de las conclusiones a las que se arribaron por aplicación de los procedimientos enumerados precedentemente en los informes finales. O sea, señores, yo voy a tener, yo auditor en jefe, yo cabeza del grupo, yo responsable de la firma del informe final, voy a tener que recabar toda la información que tenía, voy a tener que hacer un análisis y voy a tener que interpretar los resultados de la misma. ¿Para qué? Para llegar, como les digo, a esa situación de la emisión del informe. El tercer paso, y también importante, es la revisión de exposición de los estados contables. Examen de los estados contables emitidos por el ente con los papeles de trabajo. Comparación de los aspectos formales relevantes que contienen los mismos con los parámetros establecidos por las normas contables. Revisión analítica final y lectura de documentos relacionados a los estados contables, por ejemplo, la memoria. Recuerden, como yo les decía, revisar toda la documental que conforma los estados contables, no solamente el estado en sí, sino a su vez la memoria y obviamente el informe de auditoría del ejercicio anterior para saber cómo había concluido y qué teníamos. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es ver si se ha plasmado en los estados contables todo lo que nosotros habíamos obtenido como afirmación y objetivos de la auditoría a través de la aplicación de las evidencias para poder llegar a concluir efectivamente si los mismos se ajustaron o no a todos los aspectos, ya sean legales o profesionales en la materia. Este punto no es menos importante y particularmente yo podría ponerlo como primero. A mí me gustaría que figurara en primer término, pero el autor en este caso lo coloca en cuarto lugar, dándole definitivamente una importancia dentro del programa. Obtención de la carta de presentación de la dirección o carta de gerencia. Sin lugar a dudas, la carta de gerencia es el instrumento más importante de aval de todo nuestro trabajo que tiene el auditor respecto de quien lo ha encargado. ¿Por qué? En función de la tarea realizada, elaborar el borrador del contenido mínimo de la carta de presentación, entrevistarse con los directivos a efectos de definir las condiciones dentro de las cuales esta debe remitirse, recepción y aceptación de la carta de gerencia. ¿Qué significa esto? Básicamente, señores, lo que estamos diciendo es que
En la misma, una vez que nosotros tenemos diagramados los contenidos mínimos de esta carta de gerencia, nos ponemos de acuerdo entre el empleador y el empleado, o sea, entre quien solicitó nuestro trabajo, no empleado porque no estamos en relación de dependencia, perdón, sino el que nos encomendó el trabajo y nosotros respecto de los puntos más sobresalientes. ¿Quién me va a dar la información? ¿Me van a dar toda la información? ¿Tengo alguna limitación en conseguir los datos para realizar o para llevar adelante este trabajo? Todos esos conceptos tienen que ser vertidos en esta carta de gerencia y en función de ello reviste esa importancia. ¿Por qué? Porque si existe algún impedimento para revisar, para analizar algún aspecto, alguno, por más mínimo que sea, nuestro informe, nuestra opinión puede variar sustancialmente respecto de todo el trabajo. Y por último, señores, es pararnos en el trabajo mismo que nosotros debemos llevar adelante. La emisión del informe de auditoría. Consideración de los aspectos relevantes localizados durante el proceso de auditoría, las adecuaciones contables pertinentes y los efectos de ellas. Evaluación de los elementos de juicio emergentes de las actividades finales y la emisión del informe. Recuerden ustedes que yo les vengo diciendo desde el inicio que el auditor no solamente va a determinar, va a detectar errores, omisiones o fraude, sino que a su vez está obligado a aconsejar de encontrar alguna situación que pueda ser cambiada, que pueda ser revertida, a efectos de mejorar justamente el comportamiento de ese control interno del que habíamos estado hablando. Si la empresa lo hace, estaríamos frente a una situación mucho más aliviada en el momento de la emisión del informe, que si no lo hace, en la que ahí ya vamos a ver que nosotros deberíamos emitir algún tipo de opinión con alguna salvedad. Ya lo vamos a ver, no nos apuremos, a efectos de que el informe que podamos emitir tenga todos estos condimentos y no se olviden fundamentalmente, señores, que más allá de que esta información emitida en el informe va a ser consumida por la gente de la empresa, sino que también tiene trascendencia hacia terceros. Entonces, de esa manera, todos aquellos posibles inversores en nuestra empresa, todos aquellos posibles proveedores de nuestra empresa, todos aquellos actores que se encuentren directamente ligados, como por ejemplo los entes de recaudación, ya sea a nivel nacional, le hace AFIP, a nivel provincial, le hace APP o renta en alguna de las provincias, o a nivel municipal, municipalidades de donde está sentada nuestra empresa, vamos a tener que, sin lugar a dudas, evaluar su comportamiento y cumplimiento y emitir un informe respecto de ello. O sea, todos esos terceros directamente relacionados con la empresa van a tener, sin lugar a dudas, una gran repercusión al momento de saber si todo lo que nosotros pudimos aconsejar, los cambios que se pudieran hacer a nivel de control interno o a nivel de registraciones contables, si habíamos determinado alguna diferencia, están realizadas o no. Eso es lo que nosotros fundamentalmente vamos a tener que llevar adelante y analizar con cuidado frente a todos los pasos dados hasta aquí. Entonces, de esta manera, señores, les repito, el programa de trabajo ustedes lo pueden confeccionar según cada uno de los autores que puedan leer, con algunos ingredientes o con algunos conceptos que están directamente plasmados vuelvo a insistir en esto, en cada uno de los autores de una manera diferente. Lo que no significa que esté mal, por favor, eso quiero que les quede total y absolutamente claro. Solo significa que se usa o una terminología diferente
porque el autor lo prefiere, o una posición diferente respecto de los grados de prioridad. Es lo que yo les acabo de decir. Para mí podría estar la obtención de la carta de gerencia, que acá figura en el cuarto lugar, para mí lo podría poner en el primero, pero solo es una apreciación personal y fundamentalmente fue una guía en la realización de mi trabajo como profesional al momento de realizar auditorías, en que preferí comenzar por ahí para sentirme más seguro y tener el respaldo de la gerencia, de la alta gerencia o del directorio, según sea la conformación de la empresa, para que mi trabajo pudiera fluir más naturalmente, porque cuento básicamente con la autorización para poder hacer una revisión integral de todos y cada uno de los aspectos de los estados financieros presentados. Reitero entonces este orden. Revisión de hechos posteriores al cierre se dan siempre desde la fecha de finalización del ejercicio hasta la fecha de la presentación del informe. Una vez ahí está cerrado y, señores, ya vamos a ver en las próximas clases que la relevancia de la fecha del cierre del informe de auditoría lo tiene desde el momento en que, a partir de que yo pongo esa fecha, los actos que se produzcan con posterioridad ya no son responsabilidad de esta auditoría, sino que serían responsabilidad de la que viene. Entonces comenzamos por hacer una revisión de los hechos posteriores al cierre, o sea, de todos aquellos movimientos contables, dice, o de reunión de directorio o asamblea de accionistas o a los órganos de fiscalización que están directamente influenciando al trabajo que estoy auditando. Entonces, de esta manera, puedo determinar o puedo opinar si tiene algún grado de influencia o no. Por ejemplo, si se produce una contingencia cuantificable y probable con fecha posterior, por ejemplo, un incendio, por ejemplo, una inundación, por ejemplo, una situación de pandemia como la que estamos viviendo, nosotros no lo vamos a ver reflejado en el ejercicio que estamos analizando. Sí, lo vamos a ver reflejado en el que viene. Pero, señores, recuerden, informes emitidos hacia terceros y miembros de la empresa nos tienen que advertir claramente que esa situación puede, y sin lugar a dudas, va a impactar negativamente en el desarrollo financiero de la empresa. Revisión final de los papeles de trabajo. En este caso, señores, sin lugar a dudas, yo tenía la posibilidad de tener un equipo de trabajo y entonces formé un grupo que hizo el inventario, formé un grupo o encomendé la tarea a un colega junior que hiciera los arqueos y las conciliaciones, y encomendé a otro grupo la revisión de todos los movimientos patrimoniales de la empresa en un momento determinado. Con toda esa información, como jefe de ese grupo, como jefe del estudio, como responsable en la firma de mi informe de auditoría, voy a tener que recopilarlos, voy a tener que ordenarlos, voy a tener que analizarlos, voy a tener que estudiarlos y fundamentalmente voy a tener que sacar una conclusión de todo lo que hemos hecho, evaluando la profundidad del mismo, si fue realizado bien, si me surgió, si me brindó información relevante o no, y en el caso de que pudiera encontrar alguna falla, entonces advertirlo en tiempo y forma. La revisión de la exposición de los estados contables. Este es otro punto genérico que, estimados, podría estar en cualquier momento. Sí, sin lugar a dudas que podría estar en cualquier momento del programa de trabajo, pero generalmente va al final porque es donde yo, con todo el trabajo que realicé en este programa en los dos puntos anteriores, voy a tener que verlos reflejados, sin lugar a dudas, en los estados financieros. Y entonces, por ejemplo, dice
aspectos formales relevantes. ¿Cuál podría ser un aspecto formal relevante? Miren, desde mi punto de vista y sin ningún lugar a equivocarme, yo les diría que todo lo que tenga relacionado con valuación, con exactitud y en el caso de poder, según obviamente, recuerden ustedes, la empresa y la actividad que desarrolla, pero básicamente, señores, voy a tener que verlos reflejados en los números que van a estar plasmados en ese estado contable. No se olviden que el informe final ronda ni más ni menos sobre la razonabilidad de esos saldos. Nada más que dentro de esa expresión, más que importante, es abarcativa de absolutamente todos los aspectos de la empresa. La lectura, como habíamos visto en el punto 1 de las reuniones de directorio, yo en el principio la hice durante el desarrollo del programa de auditoría, pero en este caso, por ejemplo, voy a ver si todos esos movimientos se encuentran plasmados o no en forma contable. ¿De qué estoy hablando o a qué me estoy refiriendo? ¿Recuerdan ustedes este ejercicio donde dijimos que el directorio iba a autorizar la compra de los bienes de uso, iba a asignarle su valuación, su valor de recupero, su valor de reventa? Fíjense ustedes que partiendo de una información no contable, como es la reunión de directorio, la transformamos en absolutamente contable y medible a través de la aplicación de RT 1617, donde hablamos de cuál es el valor de los bienes y según la característica que los mismos presenten, si son para la reventa, si son para ser incorporados a un proceso productivo, por un lado, y por el otro lado, señores, los aspectos humanos relevantes tienen que ver con que sepamos que la empresa puede ser una empresa en marcha, o sea, va a continuar con la actuación, o puede de alguna manera tener la certeza de que la misma se va a presentar en convocatoria y entonces de esa manera estaríamos en presencia de una situación diferente. ¿Qué va a ser cuál? Que va a ser que la evaluación de los bienes se encuentre total y absolutamente diferenciada respecto de lo que dice la norma de la evaluación de los bienes de cambio en una empresa en marcha con la evaluación de los bienes de cambio en una empresa que se presenta o que está en quiebra. Entonces, de esa manera, señores, toda esa información debe ser analizada. Ya hablé de la obtención de la carta de representación de la dirección o la carta de gerencia. Les recomiendo una nueva lectura, una lectura exhaustiva. ¿Para qué? Básicamente, señores, porque de ella depende en gran medida la extensión y la profundidad de mi trabajo. Y esto, señores, es realmente importante al momento de la emisión del informe final. Por último, la emisión del informe de auditoría, que ya vamos a ver, que hoy no, pero en la clase que viene vamos a ver cuál es, y les recomiendo por favor que lean atentamente la estructura del informe final. ¿Por qué? Porque ello es básico, porque aquí nosotros no podemos emplear ningún tipo de inventivo. ¿Por qué? Porque a través de la resolución técnica referida a los procesos de auditoría está claramente indicado cómo el informe breve o el informe extenso debe ser elaborado. Entonces, en función de ello, señores, yo no puedo ni cambiar el orden ni inventar situaciones que no están. Debo ajustarme a lo que se encuentra. Y eso, señores, ya les advierto, forma parte seguro del examen. Bien, tratemos de empezar a desarrollar entonces el ejercicio. Nos van a dar cierta cantidad de situaciones que la auditoría ha detectado. Y lo que se pide en este trabajo
es, en función del programa de trabajo elaborado y teniendo en cuenta las situaciones detectadas, enunciadas precedentemente, usted debe detallar cuál o cuáles fueron los procedimientos de auditoría aplicados que permitieron tomar conocimiento de dicha situación. Miren, cuando se hizo este ejercicio, nosotros habíamos previsto una solución que tenía que ver con poner la situación A y los puntos del programa que los íbamos a identificar como está aquí, o sea, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, pero yo me permití hacer un doble juego de soluciones. Por un lado, uno que es el que se ajusta, digamos, a lo solicitado por este ejercicio, y otro mucho más amplio y abarcativo, porque creo que en ambos casos tenemos como auditores que tener la cabeza más abierta. Si ustedes recuerdan el parcial anterior, había una situación que era fundamental. Cuando teníamos varias opciones, como va a ser este caso, nosotros, si poníamos solo una de las opciones, o sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Que cuando presente la situación yo puedo contestar que le aplico el punto 1.2 y le aplico el 2.3 y le aplico el 4.4 y así sucesivamente a la situación que me está presentando. ¿Para qué? Para que dice que indique cuál punto del programa es el que estoy aplicando para determinarlo. Señores, esto es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta en estos dos ejercicios. En uno fue más limitativo, en uno fue más ajustado al requerimiento teórico, práctico de este ejercicio. Y en el otro caso, vamos a ver las dos soluciones, es mucho más amplio y mucho más abarcativo. La cosa es así. Situación detectada. Dice que se detectó la discontinuación de una línea de productos que comercializaba la empresa. El mismo representa el 3% de la venta total. Entonces, señores, ¿cuál podría ser la respuesta? Insisto, puede abarcar un solo punto o puede abarcar varios puntos. El tema que tenemos aquí, me voy a extender un poquito en este primero y después vamos a ir un poquito más rápido con los otros. Discontinuar una línea de producto que comercializa la empresa. El mismo representa el 3% de la venta total. ¿Qué es lo primero que como auditor yo tengo que mirar? Primero, discontinuar una línea de producto. Discontinuar una línea de producto, sin lugar a dudas, yo creo que va a requerir de una instrucción precisa y clara del directorio, del órgano de fiscalización o de la alta gerencia de una sociedad de responsabilidad limitada para poder dejar de producirlo. ¿Por qué? Porque, señores, el producirlo nos requirió también desde ese mismo lugar de determinación de la resolución de producirlos, ahora la de discontinuar esa producción. Entonces, fíjense que ¿a dónde voy a ir? Básicamente al libro de asamblea, básicamente al libro de reunión de directorio, básicamente a todos los registros implícitos, registros en los que yo voy a encontrar claramente indicado qué es lo que estoy por dejar de producir, por un lado. Y por el otro lado, señores, dice que representa el 3% de la venta total. Ahí voy a tener que volver a hacer un análisis entonces en mi programa de trabajo si ese 3% es relevante o no. ¿Cuál es la solución que les propongo? Dice punto 1.1 y 1.2, o sea, hechos posteriores al cierre,
hechos posteriores al cierre, el punto 1.1 dice revisión de actas de reunión de directorio, de asamblea de accionistas y del órgano de fiscalización por el periodo comprendido entre la fecha del cierre del ejercicio y la fecha del informe de auditoría. Entonces aquí, de esta manera, en este punto, yo voy a poder tener, en principio, la preocupación de saber si, con fecha posterior al cierre, la empresa realmente discontinuó el producto. Y el otro punto que me indica es el 1.2, y el 1.2 dice indagaciones al directorio de la gerencia acerca de hechos importantes ocurridos entre la fecha del cierre del ejercicio y la fecha del informe de auditoría. Entonces, en este caso, señores, nosotros vamos a tener, en principio, la aplicación de estos dos puntos del programa de trabajo que están directamente relacionados a la revisión de hechos posteriores al cierre. En la otra solución que yo les planteo, si bien es cierto, los dos puntos indicados serían los más específicos y los más directos, también fíjense que yo he puesto como solución propuesta a estos procedimientos indagación al directorio de la gerencia. Dijimos que era lo que tenía que ver con el punto 1.1 y con el punto 1.2. Pero también incorporé la revisión de los registros contables elaborados a partir de la fecha de cierre de ejercicio hasta la fecha del informe. Y también incorporé como procedimiento el análisis e interpretación del contenido y la comparación de las conclusiones extraídas del análisis e interpretación con las adecuaciones contables y administrativas implementadas por la gerencia. En este caso, señores, Federico, tenés abierto tu micrófono. Gracias. Gracias, Iván. Entonces les decía que lo que nosotros tenemos que tratar de interpretar es que no solamente hay un punto del programa, sino que puedo aplicar varios puntos de este programa. La otra situación que me planteaba, la segunda, dice: el director del equipo detectó que no se realizó el control de la evaluación de las existencias. Y entonces, fíjense lo importante de este punto: no hubo control de la evaluación de las existencias. Entonces, ¿cuál es el punto en el que nosotros podríamos estar, en este caso, directamente relacionada a esta situación? Habla del 2.2, 2.1 y 2.3. 2.1, 2.2 y 2.3. Veamos qué decía en nuestro programa de trabajo estos puntos. El 2.1 hace referencia a la recopilación de la totalidad de la documental relativa a la auditoría. El 2.2, análisis e interpretación del contenido. Y el 2.3, comparación de las conclusiones extraídas del análisis e interpretación de las adecuaciones contables y administrativas instrumentadas en la gerencia. O sea, señores, acá hubo una situación que sin lugar a dudas me llevó a mí a detectar que no se realizó el control en la evaluación de las existencias. Por lo tanto, puede existir una variación, y sobre todo en uno de los temas más sensibles: evaluación de existencia. De esta manera, entonces, yo voy a tener la necesidad de revisar todas estas planillas. ¿Por qué? Porque, recuerdan, si estoy hablando de evaluación de las existencias, estoy hablando de que después del inventario, el inventario fue valorizado, pero obviamente no tuve en cuenta, por ejemplo, la resolución 17 respecto de cómo debía haber evaluado esa mercadería. De manera tal, entonces, de poder encontrar
una situación. Esta parte no la voy a resolver hoy porque tiene que ver con la emisión del informe, y esto lo voy a ocupar después en la clase que viene para volver a trabajar sobre el tema, pero me quedo con la primera parte nada más de este ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? Indagaciones al directorio y a la gerencia, revisión de los registros contables elaborados a partir de la fecha del cierre del ejercicio hasta la fecha del informe, recopilación de la totalidad de la documentación relativa a la auditoría, análisis e interpretación del contenido de la misma, comparación de las conclusiones extraídas del análisis e interpretación con las adecuaciones contables y administrativas instrumentadas con la gerencia. ¿Qué estoy tratando de mostrarles, señores? Que no solamente, o sea, que yo puedo responder en forma sintética con solo uno de los puntos del programa, uno o dos de los puntos del programa. O puedo, a su vez, recorrer todo el programa de auditoría. ¿Tiene algo que ver con revisión de hechos posteriores al cierre? ¿Sí o no? ¿Tiene que ver con la revisión final de los papeles de trabajo? ¿Sí o no? ¿Y tiene incidencia directa en la revisión de la exposición de los estados contables? Sí, definitivamente. Ahora, ¿puede estar relacionada con la obtención de la carta de gerencia? Sí, señores, pueden. ¿Y saben por qué pueden? Porque, por ejemplo, el directorio o el gerente me dijo, mire, usted no controle, usted no haga un cálculo o un recálculo sobre la evaluación de los bienes de cambio. Eso tiene que estar explícitamente indicado en la carta de gerencia. Entonces, de esa manera, sin lugar a dudas, mi opinión va a variar y va a variar sustancialmente. Para el punto C, dice que puedo aplicar el procedimiento 3.3. Veamos entonces qué dice el 3.3 y a qué corresponde. El 3 corresponde a la revisión de exposición de los estados contables. Perdón, señores. El C dice, las ventas que surgen del estado de resultados difieren en un 10% con las informadas en la memoria. Fíjense ustedes que partiendo de la lectura de la memoria como instrumento informativo fundamental para el auditor, encuentro una situación que puede ser muy, pero muy importante, porque esta diferencia en un 10% entre lo proyectado y lo efectivamente realizado pueden deberse a diferentes causas que pueden tener o no como eje de responsabilidad a la empresa, sus directivos o hechos del contexto. Insisto, no pretendo confundirlos, pero para eso, señores, estudié riesgo. Para eso estudié los riesgos inherentes, los riesgos de control y los riesgos de detención. En este caso, entonces, en esta posición, dice que me refiero básicamente al punto 3.3 del programa de trabajo. Y el 3.3 dice revisión analítica final. ¿Por qué? Porque están incluidos, están involucrados directamente muchas situaciones que tienen que ver, básicamente el C. Muchas situaciones que tienen que ver con muchas cuentas que están directamente relacionadas con la operación de determinar por comparación lo proyectado con lo efectivamente indicado. Revisión de actas de la Asamblea de Accionistas. Fíjense que este punto era el 1.1, reunión del directorio 1.2 del órgano de fiscalización por el periodo comprendido entre la fecha del cierre del ejercicio auditado y la fecha del informe de auditoría.
indagaciones al directorio, a la gerencia, revisión de los registros contables elaborados a partir de la fecha del cierre de ejercicio hasta la fecha del informe. Fíjense ustedes, señores, que todo tiene que ver con todo. Aquí, señores, estamos en las tareas finales de la auditoría. Entonces, de esta manera, yo tengo que tener una visión amplia. ¿Por qué reviso actos de asamblea de accionistas? Porque, como les decía, en la memoria que es elaborada sin lugar a dudas por el responsable de la administración o la dirección de la empresa, me va a tener que indicar por qué existe esa diferencia o dónde se ha producido esta diferencia. Entonces, en función de ello, saber si, como les decía, es lógica, es razonable la diferencia que existe entre lo que hemos proyectado y lo que efectivamente se ha ejecutado. Estamos en el punto C. No quiero perderme. Vayamos al punto D. El cargo por impuesto a las ganancias del periodo se encuentra clasificado junto a los gastos de comercialización dentro del anexo de gastos. Ustedes van entendiendo que las situaciones que yo detecto tienen que ver, o sea, tengo que verlas o tengo que haberlas detectado a través de ese programa de auditoría que emití. En esos 4 o 5 puntos que yo les leí que estaría conformado este programa de auditoría. Entonces, en función de ello, el ejercicio lo que me está pidiendo es, dígame usted, ¿cuál fue la prueba sustantiva? ¿Cuál fue el punto del programa que llevó adelante para determinar que esto haya ocurrido? Cargo por impuesto a las ganancias del periodo se encuentra clasificado junto a los gastos de comercialización. ¿Cuál es la respuesta al D? Dice 3.3. El 3.3 dice revisión analítica final. ¿Por qué tiene que ser analítica? Porque, señores, sin lugar a dudas, tengo que aplicar pruebas analíticas para poder determinar la diferencia. Entonces, recuerden ustedes que las pruebas analíticas eran aquellas en las que yo introspectivamente iba a toda la documentación de la empresa desde su origen, factura de venta, factura de compra, notas de crédito, notas de débito. ¿Cuál era la situación que se me estaba presentando? Básicamente un cargo por impuesto a las ganancias. ¿Por qué estoy haciendo referencia a esto? Porque, señores, el impuesto a las ganancias surge como resultado del ejercicio, y el resultado del ejercicio, sin lugar a duda, va a estar compuesto por ¿qué? Ventas menos costos de venta, menos impuestos según la teoría actual de contabilidad, donde se determinan, se detraen los impuestos allá arriba, después menos los gastos de comercialización, gastos de financiación, gastos administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en función de ello, estoy haciendo referencia al 3.3 con el análisis de la revisión analítica. El punto C, perdón, el punto D era indagaciones al directorio y a la gerencia. ¿Por qué pasó esto? Revisión de los registros contables elaborados a partir de la fecha del cierre del ejercicio hasta la fecha del informe. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, señores, este error, este craso error en la contabilización tiene que verse reflejado o tuvo que haberse reflejado cuando hice el análisis de los registros contables. Entonces, de esa manera, es ahí donde tengo que decirles que lo detecté por la aplicación de este punto cuando hice la revisión de los registros contables que estaba indicado en el programa de trabajo como 3.3. Cierre del ejercicio, indagaciones con los asesores legales del ente. ¿Por qué, señores? ¿Qué tiene que ver que contabilicé mal ganancias con los asesores legales del ente? Mucho, señores, tiene que ver. Porque recuerden ustedes que errores de esta naturaleza pueden ser interpretados como los agentes de recaudación, como una defraudación al fisco.
Entonces, en función de eso, tengo que tener presente que los asesores hayan visto esta situación y hayan previsto los procedimientos acordes para su investigación. El punto B. El punto E dice: discusión con los directivos acerca del contenido de la carta de gerencia. Bueno, este es clave, este no tengo muchas vueltas para darle. No tengo muchas vueltas para darle. El E es el 4.2. ¿Qué decía el 4.2? El 4.2 estaba relacionado a la carta de gerencia y era entrevistarse con los directivos a efectos de definir las condiciones dentro de las cuales ésta debería emitirse. Aquí hay situaciones que son realmente sencillas de determinar. Son situaciones sencillas de determinar. Indagación al directorio de la gerencia, revisión de los registros contables elaborados a partir de la fecha del cierre del ejercicio, indagación con los asesores del ente. Fíjense ustedes que coincide plenamente con el anterior. ¿Por qué? Porque siempre sigue siendo responsabilidad de los directorios, de los directivos de la empresa o de la gerencia, la toma de las decisiones respecto de qué es lo que se debería hacer. El F dice: la empresa enfrenta una demanda por posible incumplimiento de un contrato. El monto de la misma asciende a 200.000 y es muy probable, es muy probable que salga a favor del moño. Entonces, una contingencia en la que yo tengo la certeza de que pueda funcionar bien. El F me remite al procedimiento del 1.4. 1.4, o sea, hechos posteriores al cierre. Hechos posteriores al cierre. El 1.4 dice indagaciones con asesores legales del ente. Entonces, de esta manera, señores, es a través de esta indagación, ¿de qué evidencia estoy hablando? De la consulta con terceros. ¿Se acuerdan que yo les decía? Si estoy hablando de casos de esta naturaleza, con los abogados. Pero si estoy hablando de que tengo un conflicto en la construcción, con un ingeniero y con el abogado. Si estoy hablando de una situación de haber recibido mercadería en mal estado, también la misma función de quien recibe, el jefe de almacenes que me dice que los artículos no se fueron recibidos en buen estado, etcétera, etcétera, etcétera. Esta situación del F, entonces, dice que lo resuelvo con el punto 1.4 de mi programa de trabajo. 1.4, indagaciones con asesores del ente. La otra situación, estamos en la F, la G. ¿A qué hace referencia la G? Dice que detecté un incendio total de la planta ubicada en Tierra del Fuego. En la misma se producía el 50% de los productos de la empresa. Fíjense ustedes la magnitud de este hallazgo, la magnitud de esta situación. Entonces, ¿qué se me indica como respuesta para el G? Procedimiento 1.2. El procedimiento de 1.2 está haciendo o me está direccionando a indagaciones al directorio y a la gerencia acerca de hechos importantes ocurridos entre la fecha del cierre de ejercicio y la fecha del informe de auditoría. Fíjense ustedes que aquí, en este caso, yo les decía que la respuesta puede ser monotemática, puede decir, miren, yo solo detecté todo esto cuando apliqué dentro del programa de trabajo esta revisión. Entonces, de esta manera se hace un poco más
clara, digamos, y no me da lugar a mí a muchas más vueltas. Pero fíjense que yo creo, por eso les decía, les presenté dos situaciones. Una que es sintética, que es la que estoy transmitiéndole con 1.2, 2.2, 3.3, para que ustedes tengan como respuesta clara esa. Pero por el otro lado, lo que les estoy mostrando es que no solamente puedo realizar o puedo detectar esta situación a través de la aplicación de un punto del programa, sino que a través de varios de ellos me puedan dar mayor información para que arribado al final mi informe sea mucho más completo. En este caso, examen de los estados contables emitidos a través de la emisión del informe, comparación de los aspectos formales relevantes que contienen los mismos con los parámetros establecidos por las normas contables, revisión analítica final. Todo esto que yo les estoy leyendo son esos puntos del programa que están expresados de otra manera. O sea, acá lo que hice fue transcribirlo en forma teórica, en forma gráfica, lineal, pero acá podría yo ponerle punto 2.1, 3.1 y con eso también resuelvo la situación. Evaluación de los efectos de las convulsiones a las que arribaron por aplicación de los procedimientos enumerados precedentemente sobre los informes finales. Entonces, de esta manera, yo tengo la tranquilidad de no solamente revisar un solo de los puntos del programa, sino que a través de la aplicación de varios de ellos también puedo llegar a la misma conclusión. ¿Qué dice la situación del H? Dice, sí, el porcentaje de incremento de las ventas del ejercicio no se coincide con el porcentaje de incremento del impuesto a los ingresos brutos. Fíjense que aquí, por comparación, análisis analítico, sin lugar a dudas, he detectado que existe una diferencia entre el total de las ventas y el total del pago de los ingresos brutos. Recuerden ustedes que ingresos brutos se aplica directamente sobre las ventas. Y de nuevo a un punto y aparte. Sumen conocimientos. Voy a seguir diciéndolo. Auditoría se ha transformado justamente en una especialidad porque el auditor debe saber mirar con total amplitud todo el estado financiero. El estado financiero, señores, recuérdenlo, interprétenlo, no solamente son números, sino que dentro de esos números hay, por un lado, saldos y por otro lado, transacciones que me dan muchísima información. Y en este caso, por ejemplo, si hago un recálculo del impuesto a los ingresos brutos sobre el total de las ventas, datos que los tengo sin lugar a duda en los mayores de cada una de sus cuentas, me dice a mí o me refiere a mí respecto de que hay una diferencia y que la misma fue detectada a través de ¿qué? Procedimiento 3.3. Veamos cuál es el procedimiento indicado en 3.3. Revisión de la exposición de los estados contables. Y el 3.3 que dice revisión analítica final. Es lo que les digo, no hay alternativa. En este caso tengo que bajarme a todos los datos contables emitidos a través de ¿qué? Del total del libro de IVA-ventas para saber por qué o si el importe de las ventas reflejado en los estados contables coinciden con ¿qué? Con los registros. ¿Qué registro? El IVA-venta. Y a su vez irme a la liquidación de impuestos. Fíjense lo que yo les decía, sobre todo a los alumnos del profesor Zabaleta. Cuando yo estoy haciendo el análisis de un ciclo, señores, sin ningún lugar a dudas, tengo que hablar no solamente de la partida principal,
sino de todas aquellas que se encuentran relacionadas. En este caso, ¿qué estoy relacionando? Estoy relacionando las ventas con el cálculo de los ingresos brutos. Entonces, aquí digo, vuelvo a indagaciones al directorio de la gerencia. Ustedes se van a preguntar por qué puse en todos y cada uno de los pasos, indagaciones al directorio y a la gerencia, que tenía que ver básicamente con qué. Tiene que ver básicamente con que en cada uno de ellos yo voy a obtener información que me resulte importante, de la charla que tenga con el directorio, con la gerencia, con el órgano de fiscalización. ¿Por qué? Porque tengo que saber si quienes me han encomendado el trabajo tienen conocimiento de esto, y si han previsto alguna situación de corrección. Eso me va a llevar a mí a determinar la responsabilidad de la gerencia, la responsabilidad del directorio, la responsabilidad del órgano de fiscalización respecto de las futuras medidas que se puedan tomar. Revisión de los registros contables es lo que les acabo de decir. Tengo que hacer una revisión analítica, no me queda ninguna otra posibilidad o alternativa. Indagación con los asesores legales del ente. Siempre, señores, que tengo o que detecto algún tipo de problema o de diferencias entre lo que estaba, que generalmente lo voy a encontrar, entre lo que estaba escrito en la memoria o proyectado en la memoria contra lo efectivamente realizado, me va a dar a mí la pauta. Si existe una diferencia y la diferencia implica, como en este caso, agentes de cobro de diferentes impuestos, agentes de recaudación de diferentes impuestos, siempre tengo que preguntarle a los abogados si están en antecedentes de que existe esta situación. Recopilación e interpretación del contenido de las mismas, comparaciones de las conclusiones extraídas del análisis e interpretación de las adecuaciones contables. Son todos los pasos que definitivamente debo llevar adelante para poder tener cierta claridad respecto de qué es lo que voy a hacer y cómo voy a interpretar lo que me está ocurriendo y cómo voy a recopilar toda esta información a efecto de después transformarlo en el informe final. H. Y se ha detectado con posterioridad al cierre. Fíjense que ya la misma frase nos debería direccionar hacia el punto del programa que voy a tener que indicar como situación relevante en la que encontré este problema. Se ha detectado con posterioridad al cierre operaciones de venta del principal producto por debajo de los precios comercializados al cierre. También se pudo obtener contratos que establecían dicha situación. O sea, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la posición que encuentro? Con posterioridad, hechos posteriores al cierre. O sea, en el balance, en el estado financiero que estoy analizando, no va a haber ningún tipo de incidencia. ¿Por qué? Porque no la afecta. ¿Por qué? Porque es un hecho posterior al cierre. Pero, señores, sí tiene que ver con que son ventas del producto principal por debajo de los costos que yo ya había determinado. Entonces, en función de ello, en el punto I, voy a hacer referencia al punto 1.3. ¿Qué era el del programa el 1.3? El 1.3 decía, revisión de registros contables elaborados a partir de la fecha del cierre del ejercicio y la fecha del informe de auditoría. ¿Pero dónde estoy? Estoy en la revisión de hechos posteriores al cierre. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué les estoy tratando de mostrar? Que si bien es cierto, no va a tener repercusión
en este ejercicio, no, va a tener repercusiones en el que viene. Entonces, en función de ello, recuerden ustedes que nuestro informe no va a ser abarcativo solo de la razonabilidad del saldo de este ejercicio, sino también vamos a ver a través de una situación muy especial que va a quedar plasmada en el informe, de situaciones que pueden llegar a incidir, de situaciones de contingencia o de situaciones como en este caso detectadas que pueden llegar a incidir en el próximo ejercicio. Entonces, de esta manera, ¿por qué no voy a la revisión de los estados contables? Porque seguramente en la revisión de los estados contables no tengo ningún tipo de problema porque claramente no incide, tiene que ver con el ejercicio futuro. Y el J, ¿qué dice el J? ¿Cuál es la situación del J? El moño SA no informa en las notas a los estados contables el cambio de método del cálculo de las depreciaciones de los bienes de uso. Vaya situación importante, ¿no? El cambio implica un incremento de los resultados del 10%. ¿Usted está de acuerdo con el nuevo método utilizado? Fíjense que aquí estoy frente a una posición muy, muy importante. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el punto del programa del J que dice que debería revisar? Dice que es el 1.2, el 2.1 y el 2.2. Bien, veamos qué dice el 1.2. El 1.2 hace referencia a las indagaciones al directorio y a la gerencia acerca de hechos importantes ocurridos entre la fecha del cierre del ejercicio y la fecha del informe de auditoría. ¿Qué dice el 2.1? Recopilación de la totalidad de la documentación relativa a la auditoría, porque ahí es donde yo voy a encontrar esta situación que se me ha planteado. Y el 2.2, análisis e interpretación del contenido de la misma. Análisis e interpretación. ¿Cuál era la situación? Primero y fundamental, no informó en notas a los estados contables el cambio de método del cálculo de las depreciaciones. No significa ni que esté bien ni que esté mal, sino que fundamentalmente no encuentro la información en las notas a los estados contables. Pero también, señores, tengo otros lugares, por ejemplo, en la memoria. Yo puedo ir y leer en la memoria si efectivamente se resolvió. Y entonces, ¿qué tengo que hacer en este 1.2 o 2.1 o 2.2? También conversar con los directivos, Y después hace una pregunta si yo estoy de acuerdo o no con el método utilizado. Aquí enfrento dos situaciones fundamentales. Si el cambio de la depreciación tiene que ver por alguna circunstancia, y de nuevo, señores, les recuerdo, riesgo, que tenía que ver con algún riesgo inherente o solo con un riesgo de control. Yo en principio había calculado mal. A ver, ejemplo, la normativa no nos indica legalmente el importe de la amortización de los rodados. Pero ¿qué hemos hecho desde hace muchísimo tiempo los profesionales en ciencias económicas que trabajan en impuestos? Se han adecuado a los importes, a los porcentajes de amortización que la AFIP ha instituido como normales. Entonces, de esa manera, señores, no tengo conflicto cuando la AFIP viene y revisa, porque no se olviden que las amortizaciones de un ejercicio son pérdidas. Si yo las disminuyo, si yo voy de un 20 a un 10%, estoy incrementando mis ganancias en un 10%, o al revés. Si yo parto de un 10 y me voy a una amortización del 20%, estoy reduciendo mi resultado positivo en un 10%. Entonces, en función de ello, ¿qué estoy diciendo? Que tengo que opinar respecto del nuevo método utilizado.
particularmente, señores, si la diferencia tiene que ver con lo conceptual, entonces voy a tener que pensar seriamente en cómo exponerlo en mi informe final, porque básicamente voy a tener una doble situación. ¿Es formal o es de fondo? Si es una diferencia de fondo, como por ejemplo cambiar del 10 al 20% de una amortización, voy a tener que opinar definitivamente. Ahora, si es formal, si tiene que ver con una situación del momento y que es pasajera y que el directorio lo tomó solo para este ejercicio, convendría no emitir ningún tipo de opinión. Estábamos en la J. Y la K nos dice, el balance de sumas y saldos definitivo. Señores, estoy hablando de un balance de sumas y saldos definitivos. No incluye los ajustes propuestos en los que se refiere a los bienes de cambio. ¿Se acuerdan ese punto anterior en el que habíamos detectado que estaban mal evaluados? En el balance de sumas y saldos. Entonces, ¿qué dice mi respuesta? Que revise el procedimiento o que lo he detectado a esta situación a través del procedimiento del 2.3. ¿Qué decía el 2.3? El 2.3 hacía referencia a la comparación de las conclusiones extraídas del análisis e interpretación de las adecuaciones contables y administrativas instrumentadas por la gerencia. De las adecuaciones contables y administrativas. O sea, yo auditor, cuando detecté la diferencia, ¿qué hice? Le informé a la gerencia. Le dije, miren señores, acá ustedes están con un problema de esta naturaleza, díganme qué van a hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando del balance de sumas y saldos, que sin lugar a dudas cualquier auditor va a pedirlo junto con el borrador o con los estados contables finales, va a pedir los estados de sumas y saldo. ¿Por qué? Porque ahí va a encontrarse básicamente con que si se aplicaron o no, si existen o no diferencias entre lo que yo vi en principio en ese balance de sumas y saldo y lo que se encuentra expuesto en definitiva en el balance final, digamos, en el balance final que fue presentado, en el balance, en los estados contables de la finalización del ejercicio. De esa manera, entonces, les reitero, este ejercicio, repásenlo, realícenlo de nuevo. ¿Por qué? Porque, señores, tiene absolutamente todas las características de poder ser uno que ingrese dentro de la trilla de, aparte del informe final, que forma, sin lugar a dudas, el cuerpo de esta segunda parte de la materia, como un ejercicio que puede ser propuesto para la resolución a través del parcial. ¿Cuál es el trabajo entonces que se nos pide? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Y yo se los mostré y realmente espero no haberlos confundido mucho con dos soluciones. Una sintética. Se me presenta un programa de trabajo que ya está definido por la empresa. Yo solo tengo que decir, ante la situación detectada, cuál de los puntos del programa de trabajo apliqué para detectarlos o para corregirlos. Básicamente, entonces, lo divido. En revisión, el programa de trabajo, en este caso específico, puede haber otros. Programa de trabajo, entonces, revisión de hechos posteriores al cierre, revisión final de los papeles de trabajo, revisión de exposición de los estados contables, obtención de la carta de gerencia y la emisión del informe. Esta última parte, este punto 5, fíjense ustedes que, como yo les decía, no lo he llevado
a la práctica para esta parte de situaciones detectadas porque está directamente relacionado con la parte final, que es la elaboración del informe. Fíjense que en la solución ampliada de la que yo les mostraba, dice que la situación que nos había presentado, la primera, debería incluirse en los estados contables a fin de satisfacer el atributo de uniformidad. No obstante, por su importancia, podría omitirse. Y el punto 3 dice, no es un hecho relevante a los efectos del informe, por lo que no debería modificar el criterio del auditor adoptado sin tomar en cuenta este presupuesto. ¿Por qué no se los traje? ¿Por qué no se los dije? Porque básicamente, señores, lo que les estoy diciendo es, resolvamos este ejercicio desde dos puntos de vista. Aplicando el programa de trabajo solo en los primeros 4 puntos. Revisión de los hechos posteriores, revisión final de los papeles de trabajo, revisión de exposición de los estados contables y la obtención de la carta de gerencia. Y el último punto, la emisión de los informes, lo vamos a ver a partir de la clase que viene, en la que, pactadas las diferentes situaciones, van a ver cómo yo puedo. Primero, por supuesto, en teoría, ustedes van a ver, y yo les voy a reafirmar en algunos minutitos de la primera parte de la clase que viene, respecto de cuáles son los informes que puedo emitir y cuáles son las situaciones que deben darse para que cada uno de ellos tenga o asuma esa situación. Lo que sí, insisto, en este ejercicio, entonces lo resolví básicamente de dos maneras. En la primera lo hice en forma sintética, en donde solo traté de ubicar cuál fue el punto más importante del programa de trabajo para aplicarlo y cuál fue el punto del programa, o sea, cuál fue el procedimiento que ocupé para detectar la situación que me estaba indicando. Y en la segunda solución que les mostré de este trabajo, no solamente hice referencia a ese punto, sino que les mostré que podía tener intervención cualquiera de los otros puntos del programa de trabajo que estuviera directamente relacionado con este hecho. Entonces, de esta manera, fíjense que puede haber varias soluciones o puede haber varias alternativas. Teniendo en cuenta lo que me piden, podría tener la solución solo de esta manera o con un desarrollo un poco más amplio de las soluciones de los procedimientos relacionados con el punto que he determinado. Este ejercicio, insisto, señores, es importante. Me gustaría, realmente me gustaría que lo puedan tener en cuenta, que lo puedan llevar adelante a efectos de que les quede total y absolutamente claro lo que pretendemos realizar con el mismo. Y aquí definitivamente lo doy por cerrado. Ahora voy a detener la grabación y concluyo lo que estábamos diciendo. No tengan miedo de analizar en profundidad la situación que se presenta. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces no leemos con total claridad la situación que se nos presenta y tendemos a confundir o a sobrevalorar la cantidad de cosas o de puntos del programa que nos lleva a querer incorporar muchos puntos de un programa y eso no es bueno, no está bien. No todo lo que por abundancia realizo en un programa de trabajo es correcto.
no se olviden ustedes que tiene que ver con la famosa premisa de costo-beneficio. Yo tengo que tratar de llevar adelante de la mejor manera posible y de la manera más económica y eficaz posible el trabajo de la auditoría. ¿Para qué? Para que realmente lo pactado por honorarios me resulte conveniente al momento de la entrega del informe final. De esta manera, señores, doy por concluida esta clase. Espero que no tengamos problema, por lo menos no me acusó que no se haya grabado o que se haya cortado la transmisión, así que afortunadamente pudimos terminarla bien. Si hay alguna consulta, les reitero, estoy a disposición de ustedes, déjenla plasmada o interrumpan la clase, yo no tengo ningún problema, a mí no me molesta. Si no, nos estamos viendo para la próxima. Y les recuerdo, por favor, no dejen de leer la estructura del informe de auditoría, porque todo el trabajo que viene de aquí hasta el examen tiene que ver directamente con eso, con la elaboración del informe final de auditoría. Informe breve, informe extenso, léanlo, para eso está la normativa. Señores, les dejo saludos y espero que nos podamos encontrar. Que tengan buenas tardes. Gracias, Javier. De nada, Milagro. De nada, Lucas. Hasta luego, Joana.